Tenía un maestro que ya creo que ya ni está en la escuela. Y decía el maestro: yo tengo un problema. Ah, sí, a ver, pues platíquenos. O sea, cuando yo estoy escuchando un sermón, me da sueño. O sea, un maestro. Dijo: pero tengo mi solución. Ah, sí, ¿cuál? Dijo: tomo notas y me pongo a escribir. Dijo, y con eso se me pasa y ya no me da sueño. Ah, mira qué padre, ¿verdad? Qué interesante. A veces utilizo su instrucción y de repente tengo que hacer notas, bastantes notas así de algo. Acompáñenme por favor a Mateo capítulo 15. La semana pasada y la anterior estuvimos hablando acerca de este pasaje de Mateo capítulo 14. Jesús está haciendo milagros portentosos, trayendo una respuesta al pueblo de Israel. Y estaba estudiando este capítulo 15 y me llamó mucho la atención una observación de Warren Wiersbe en su libro Leales en Cristo, que habla acerca de este pasaje. Escuchen lo que dice Warren Wiersbe del capítulo 15 de Mateo. La tradición es externa, mientras que la verdad de Dios es interna, de corazón. La gente obedece las tradiciones para complacer a los hombres y ganar un nivel social más alto. Pero obedecemos la palabra para agradar a Dios. La tradición tiene que ver con los rituales, mientras que la verdad de Dios tiene que ver con la realidad. La tradición pone palabras vacías en los labios, pero la verdad penetra en el corazón y cambia la vida. Me llamó mucho la atención este comentario de Warren Wiersbe porque creo que resume muy bien el conflicto que estamos viendo aquí en el capítulo 15 de Mateo. Al llegar aquí al capítulo 15 de Mateo, tú y yo tenemos que recordar qué es lo que pasó antes. Ya lo vimos durante varias semanas. Aquí en el capítulo 14 tenemos esta alimentación milagrosa de las 5,000 personas. Algunos dicen que eran como 15,000, contando hombres, más mujeres, más niños. Y el Señor Jesús les alimenta. Es aquí en el capítulo 14 donde Jesús camina sobre el agua para salvar a sus discípulos. Él calmó esos temores, esa angustia en el corazón de sus discípulos en medio de la tormenta. Y también al final del capítulo 14, el Señor Jesús sanó a todos los enfermos que venían a Él ahí en ese lugar llamado Genezaret. Vemos cómo en cada uno de esos momentos, hermanos, hay personas que tienen una necesidad y acuden al Señor Jesús buscando una respuesta. ¿Qué es lo que pasa, hermanos, cuando tú y yo buscamos al Señor Jesús en medio de una necesidad? ¿Qué es lo que hace Dios? ¿Qué es lo que hace Jesús? Bueno, es muy claro, el pasaje es muy claro. Los que tienen hambre reciben pan, reciben un pescado. Los que están enfermos reciben sanidad. Y los que tienen miedo, que son los discípulos que están allí en la barca, reciben no solamente fe, sino también la ayuda ahí en medio de la tormenta. El Señor Jesús viene y lo sostiene. Ahora, ¿qué podemos ver en cada uno de estos casos? Porque es claro lo que está sucediendo en cada uno de estos casos. Vemos la necesidad de una persona buscando ayuda, sabiendo quién le puede ayudar. La necesidad en cada uno de estos grupos y la ayuda que viene de Dios en cada uno de estos grupos que el Señor Jesús viene a sostenerlos. Cuando llegamos aquí al capítulo 15, tenemos un grupo distinto de personas. Ya no son los mismos. Este es un grupo diferente, es un grupo muy distinto a los otros grupos que vimos en el capítulo número 14. Estos no vienen buscando ayuda, estos no vienen buscando gracia, estos no vienen buscando una verdad, ellos vienen buscando el error. Ellos vienen buscando una acusación, vienen buscando una razón con el propósito de desacreditar al Señor Jesús. Hermanos, mientras los que tienen necesidad ven a Jesús como un Salvador, los religiosos judíos ven a Jesús como una amenaza.
Por eso, hermanos, aquí tenemos una advertencia, y esto es para todos nosotros. El más grande enemigo de la fe, queridos hermanos, no siempre es la incredulidad. Muchas veces es la religión, la vida religiosa, una religión vacía. Una religión que guarda apariencias, pero con el corazón perdido. Una religión que puede honrar a Dios con sus labios, pero su corazón lejos de Él. Una religión que sustituye la palabra de Dios con tradiciones. Hermanos, muchas veces no son tradiciones de hombres, muchas veces son los mover del momento, lo que está de moda, lo que está cool, lo que pega. Y lamentablemente, ese peligro que los fariseos y los grupos religiosos están experimentando no es ajeno solamente a ellos, es para todos nosotros, porque existe en el día de hoy también. Por eso, hermanos, se puede medir, podemos medir la espiritualidad de una persona por su apariencia, pero su vida puede estar vacía y seca. Podemos defender una costumbre y podemos decir, es que siempre lo hemos hecho así, por encima de las Escrituras. Podemos preocuparnos más, hermanos, de lo que otras personas piensan que lo que Dios piensa acerca de nosotros, acerca del asunto. Podemos cantar, podemos servir, podemos asistir fielmente a la iglesia y sin embargo, hermanos, nuestro corazón estar distante de Dios. Por eso me gusta este texto, porque parece distinto pero no lo es. Es un texto que no fue entregado simplemente para que tú y yo sepamos qué es lo que hacen o qué es lo que no hacen los fariseos religiosos. Recuerda que el Señor Jesús está instruyendo a sus discípulos. Él ahora tiene el propósito de instruir a sus discípulos para que ellos estén preparados para lo que viene adelante. Así es que este es un pasaje, queridos hermanos, que tiene varios propósitos. Uno de ellos es que los discípulos puedan hacer una introspección acerca de sus propios corazones. Así es, hermanos, que podamos examinar nuestro propio corazón. Porque Jesús, después de haber mostrado su poder, fíjense nada más, en la multiplicación de los panes, calmando la tormenta, sanando a los enfermos, ahora Jesús va a un problema más profundo. Va a un problema en el interior del hombre, el problema del corazón humano. Por eso en esta mañana, hermanos, vamos a ver dos peligros en la vida de todo discípulo, de los cuales todos tenemos que alejarnos. En primer lugar, vamos a ver el peligro de elevar las tradiciones por encima de la palabra de Dios. Acompáñenme aquí en el capítulo 15, vamos a leer los primeros 3 versículos. Jesús, dice la palabra del Señor, entonces se acercaron a Jesús ciertos escribas y fariseos de Jerusalén, diciendo, ¿por qué tus discípulos quebrantan la tradición de los ancianos? ¿Por qué no se lavan las manos cuando comen pan? Respondiendo él, les dijo, ¿por qué también vosotros quebrantáis el mandamiento de Dios por vuestra tradición? Como les he dicho anteriormente, ninguna de las cosas que tú y yo encontramos en la Biblia está ahí por casualidad. Todo está ahí porque Dios tiene un propósito. Por algo el Espíritu de Dios puso esas palabras ahí, en ese momento, en ese lugar. Así es que es importante que tú y yo podamos ver esto. Dice que se acercaron a Jesús ciertos escribas y fariseos. Aquí tenemos dos grupos de religiosos en Israel: los escribas y los fariseos. Ya sabemos que los más religiosos eran los fariseos. Pablo era uno de ellos, Saulo, antes de convertirse en el enviado de Dios, en el apóstol Pablo. Quiero que veas que en este encuentro que el Señor Jesús tiene con estos grupos de religiosos,
Estos grupos de religiosos no son locales, no son de Galilea. Todo esto se está desarrollando en las márgenes del mar de Galilea. Es una región, Galilea. Pero estos hombres, estos religiosos, vienen de un lugar más lejano. Dice el texto que vienen de Jerusalén. Este es un viaje largo. Ellos viajaron en este viaje largo con el propósito de investigar a Jesús. ¿Qué nos muestra esto, queridos hermanos? Que la oposición en contra de Jesús está creciendo. Lo que comenzó con algunas preguntas de los líderes locales, de la sinagoga local, ahora está involucrando a representantes, vamos a llamarlo de esta manera, de la capital religiosa de Israel, de Jerusalén. Vemos cómo la resistencia en contra del Señor Jesús se está volviendo cada vez más oficial. Cada vez hay más organización, cada vez esto está más decidido. Hay personas que quieren estar en contra de Jesús. La religión organizada de Israel está haciendo todo lo posible para poder hacerle caer. Vean ustedes cómo ellos no vienen con el propósito de examinar lo que está sucediendo en el capítulo 14. Oye, qué padre que le diste de comer a toda esta gente. Oye, qué bueno que sanaste a los enfermos. Oye, gracias al Señor que pudiste traer una respuesta. Vean ustedes lo que vienen a examinar. Ellos no vienen a examinar sus milagros. No vienen tampoco a escuchar el mensaje que el Señor Jesús trae. Ellos vienen buscando motivos para poder acusarlo, para poder decirle: estás mal, estás equivocado, lo que estás haciendo no es correcto. Vean ustedes la preocupación de este grupo de religiosos. No es la preocupación de que Jesús haya alimentado miles o que haya sanado enfermos. No les preocupa tampoco que sea el Mesías quien está delante de ellos. Vean ustedes lo que les preocupa. Les preocupa que los discípulos no se laven las manos conforme a la tradición de los ancianos. ¿Por qué tus discípulos, dice el verso 2, por qué tus discípulos quebrantan la tradición de los ancianos? Porque no se lavan las manos cuando comen pan. El problema no es asunto de higiene, no es de que se laven las manos bien o se laven las manos mal. No, Jesús va hacia el centro de esto. Jesús va hacia lo que es verdaderamente importante. La discusión que estamos viendo aquí en el texto, queridos hermanos, no es una discusión de lavarse bien o lavarse mal las manos. Este es un asunto espiritual. Es hacia allá, hacia donde el Señor Jesús los va a llevar. Hay una necesidad. Vean ustedes, hay necesidades físicas que Jesús acaba de satisfacer: el hambre, el miedo, la enfermedad. Ahora Jesús va a las necesidades espirituales. Y de lo que estamos hablando, queridos hermanos, es de una tradición rabínica que con el tiempo alcanzó mayor autoridad que la propia palabra de Dios, que las propias escrituras. Aquí es donde Jesús expone el problema. Vean ustedes, versículo número 3. Respondiendo él les dijo: ¿por qué también vosotros quebrantáis el mandamiento de Dios por vuestra tradición? Porque Dios mandó diciendo: honra a tu padre y a tu madre, y el que maldiga al padre o a la madre muera irremisiblemente. Pero vosotros decís: cualquiera que diga a su padre o a su madre, es mi ofrenda a Dios todo aquello con que pudiera ayudarte, ya no ha de honrar a su padre o a su madre. Así habéis invalidado el mandamiento de Dios por vuestra tradición. Vean ustedes qué interesante. Los religiosos están acusando a los discípulos de quebrantar una tradición, pero ellos mismos están quebrantando la ley de Dios. Ellos desarrollaron algo que Marcos explica, porque Marcos es el que define lo que está sucediendo aquí. Y ellos han desarrollado una tradición llamada
el corbán o llamada corbán. En esta tradición, cuando una persona declaraba sus bienes, porque se podía hacer de esta manera, podía declarar sus bienes como dedicados a Dios. Dedico mis bienes a Dios. Oye, eso está padre, ¿estás de acuerdo? Pero si una persona hacía esta declaración, cuando hacía esta declaración, ya no podía usar esos recursos, ya no podía utilizar esas propiedades, ya no podía utilizar esos bienes para ayudar a sus padres. Dedico a Dios todos mis bienes. ¿Sabes qué? No te puedo echar la mano porque están dedicados a Dios. Pero haciendo eso, están invalidando un mandamiento de Dios, el quinto, por cierto. Ahora, ¿cuál era el asunto de todo esto? Que la persona seguía teniendo control de sus posesiones. La persona seguía teniendo control de esos bienes y los podía utilizar para su beneficio en caso de que tuviera necesidad. Entonces aquí el punto es que ellos están utilizando a Dios con el propósito de invalidar el mandamiento de Dios. Eso era el corbán. Vean ustedes cómo la tradición no está promoviendo una devoción a Dios, sino más bien está sirviendo como una excusa religiosa para invalidar las responsabilidades familiares y también para satisfacer sus intereses egoístas. Lo que hace Jesús es denunciar que esta es una práctica que está anulando uno de los mandamientos del Señor por medio de una tradición humana. Ahora, qué interesante, lo están viviendo los judíos hace 2000 años, pero el día de hoy, pastor, ¿qué importa eso? Eso pasó hace 2000 años. Bueno, el problema es que hoy en día hay muchas tradiciones cristianas evangélicas en las iglesias. Son tradiciones que vienen de origen humano y que muchas veces se consideran más autoritativas que la palabra de Dios. Por eso, hermanos, hay discusiones de muchos temas. Estilos musicales, formas de vestir, cómo se hace el programa, las costumbres que tenemos, las preferencias personales. Y hermanos, hay personas que terminan defendiendo más sus tradiciones que la palabra de Dios. Y a veces lo hacen con más pasión que las escrituras. Por eso siempre tú y yo debemos de preguntarnos ¿qué es lo que dice Dios acerca de esto? No qué es lo que dicen los hombres. ¿Qué es lo que dice Dios? ¿Qué es lo que enseña la palabra de Dios? Este es un principio, hermanos. Tú y yo tenemos que alejarnos de este peligro, porque muchas veces tú y yo lo podemos hacer. Es que siempre lo hemos hecho así, ¿por qué lo vamos a hacer diferente? Bueno, si la Biblia dice lo contrario, tú y yo tenemos que cambiar. Tú y yo no podemos meter a Dios a nuestra caja teológica. Si nuestra caja teológica está fuera de las escrituras, botamos la caja teológica y nos quedamos con la palabra de Dios. Por eso la palabra de Dios es tan importante. Por eso la palabra de Dios, queridos hermanos, es sumamente importante para todos nosotros. Porque las escrituras son las que marcan el camino, son las que nos guían hacia la verdad. Nadie puede conocer más a Dios si no es por medio de su palabra. Olvídense de cualquier experiencia que puedan tener. Una experiencia te puede mostrar algo de Dios, pero a Dios se le conoce a través de su palabra. Por eso dejó 31,108 versículos para que tú y yo podamos aprender de Él cómo hace, cómo vive, cómo es su poder, cómo es que trabaja, cómo todo lo que tú y yo queramos saber de Dios. Pero muchas veces la tradición es más fuerte, más importante. Es el primer peligro. Ahora, ahí te va otro peligro. El peligro de honrar a Dios solamente con los labios. Esto creo que está peor. De hecho, escucha la palabra que utiliza Jesús aquí. No es la primera vez que lo utiliza esta palabra. También la utiliza en el capítulo número 7. Dice el versículo número 7. Hipócritas, bien profetizó de vosotros Isaías.
ahí en el capítulo 29, por cierto, cuando dijo: este pueblo de labios me honra, mas su corazón está lejos de mí. Pues en vano me honran, enseñando como doctrinas mandamientos de hombres. ¿Se puede hablar de Dios sin conocer a Dios? Claro que sí. El problema de los fariseos no es que no hablaran de Dios. Hablaban mucho de Dios. Oraban mucho a Dios. Ayunaban. Enseñaban acerca de Dios. Iban a la sinagoga, iban al templo. Pero el problema de ellos es que su corazón estaba lejos de Dios. La religión superficial, queridos hermanos, puede llevarnos a una vida vacía. Por eso necesitamos tener una intimidad con Dios, una verdadera relación con el Señor. Porque si no, nos vamos a encontrar con esta declaración, que por cierto creo que es una de las más importantes dentro de las Escrituras. Este pueblo de labios me honra, pero su corazón está lejos de mí. Hermanos, no podemos hablar las palabras correctas con un corazón incorrecto. No podemos hablar las palabras adecuadas cuando nuestro corazón está mal. Hermanos, ¿es posible? ¿Es posible cantar sin adorar? ¿Es posible servir y no amar? De hecho, esa es la advertencia del apóstol Pablo en 1 Corintios 13. Tú puedes servir sin amar. Alguien dijo: es como tratar de utilizar una lija de la más áspera queriendo alisar algo muy suave. Daña. Incluso se puede predicar sin caminar cerca de Dios. Dios siempre ha buscado el corazón. Siempre. Fíjate bien. ¿Cómo creemos tú y yo? ¿Tú sabes cómo tú y yo creemos? El apóstol Pablo en Romanos capítulo 10, versículo 9 nos dice cómo es que tú y yo creemos. Dice el apóstol Pablo ahí en Romanos 10, 9, que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo. ¿Por qué? Porque con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se confiesa para salvación. Tú y yo creemos con el corazón, pero también tú y yo debemos amar con el corazón. Ahí fue lo que dijo el Señor Jesús en Mateo capítulo 22, versículo 37. Jesús dijo, dice el texto: amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón. Hermanos, amamos de corazón, no solamente creemos de corazón. Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con toda tu mente. De hecho, el apóstol Pablo dice que tú y yo debemos cantar de corazón. Colosenses capítulo 3, versículo número 16. Dice el apóstol Pablo: la palabra de Cristo mora en abundancia en vosotros, enseñándoos y exhortándoos unos a otros en toda sabiduría, cantando ¿cómo? Con gracia en vuestros corazones al Señor, con salmos e himnos y cánticos espirituales. Pero, hermanos, algo que no nos gusta, el abecedario del cristiano. ¿Saben cuál es el abecedario del cristiano? O, B, D, C. Es lo que no les gusta a muchos, no les gusta obedecer. Dicen que su corazón es libre. No, hermanos, en el reino de los cielos el corazón o es esclavo de Cristo o es esclavo del pecado. Libre no es. O estás en Cristo o estás sin Cristo. Y si estás sin Cristo, estás condenado al pecado. Fíjate lo que dice Pablo en Romanos 6, 17. Pero gracias a Dios, dice el apóstol Pablo, que aunque erais esclavos del pecado, habéis obedecido de corazón.
en aquella forma de doctrina a la cual fuisteis entregados, obedecieron de corazón. Incluso, hermanos, damos de corazón. Es lo que dice el apóstol Pablo en 2 Corintios 9:7. Cada uno dé conforme propuso en su corazón, no con tristeza ni por necesidad, porque Dios ama al dador alegre. Ahora ya entendemos mejor por qué David clamó: crea en mí, oh Dios, un corazón limpio. Hermanos, no solamente es de afuera, es de adentro. Porque si es por lo de afuerita, hermanos, se necesita ser de adentro, se necesita ser de corazón. ¿Sabes por qué? Porque si no, la actividad religiosa va a querer sustituir la relación que solamente se puede vivir en Cristo de una manera distinta. No, hermano, no te conformes con menos que depender viviendo de Él. Tú puedes sentirte bien, pero necesitamos todos una relación viva con Él. Le necesitamos a Él. Porque separados de mí, dijo Jesús, nada podéis hacer. Si tú y yo no le estamos buscando con todo nuestro corazón y estamos anhelando tener esta relación viva, nos vamos a convertir en religiosos y vamos a llegar a pensar que estamos bien con Dios y que estamos haciendo bien las cosas para Dios cuando realmente estamos muy lejos de Él. Era el problema de los fariseos. Ese era el problema de los religiosos en Israel. Vean ustedes entonces que el problema de los fariseos no era solamente un lavado de manos. No era solamente que se lavaban bien o se lavaban más las manos. Ellos tenían un problema del corazón. Podemos preocuparnos, hermanos, de la contaminación externa, pero no podemos ignorar la corrupción interna. Podemos cuidar las tradiciones de los hombres, descuidando los mandamientos de Dios como lo hacían estos fariseos. Ellos querían parecer más espirituales que otros, pero hermanos, su corazón estaba cada vez más lejos del Señor. Ahora entendemos por qué Jesús, cuando se refirió a los fariseos, dijo: son guías, ciegos, guías de ciegos. Tenían al Mesías enfrente, y en lugar de venir y adorarlo, vienen a confrontarlo. Ese es el mayor peligro, queridos hermanos, de un religioso. El mayor peligro de un religioso es que puede estar peleando contra Dios sin saberlo. Puede estar peleando contra el mismo Rey de Reyes y Señor de Señores. Puede estar peleando contra Jehová de los ejércitos sin saberlo. Y no es por ignorancia. Por eso, hermanos, siendo honestos, tenemos que reconocer que este es un peligro también para nosotros. Tú puedes conocer mucho de la Biblia. Puedes estar viviendo en un hogar cristiano. Puedes decir que eres cristiano de cuna. Yo nací en un hogar cristiano. Toda mi vida he sido cristiano. Pero ¿sabes una cosa? Puedes tener muy poco amor por Dios. Se puede servir mucho y orar poco. Podemos ser férreos defensores de la doctrina y al mismo tiempo descuidar nuestra comunión con el Señor. Hermanos, podemos aparentar estar cerca del Señor. La gente puede ver que nosotros somos hombres y mujeres de fe, pero en lo secreto, Él no está. ¿Y saben qué es lo que pasa, hermanos? Que el corazón se va enfriando lentamente. ¿No te das cuenta? ¿No te das cuenta? Hasta que eres un témpano
Y entonces empieza la más grande de las peleas. Empiezas a cuestionar a Dios y empiezas a deshonrar su nombre y empiezas a vivir como lo que eres. Hermanos, el Espíritu Santo trae este mensaje aquí en el capítulo 15 de Mateo, no como una denuncia contra los fariseos. Creo que esta es una invitación de parte del Señor a examinarnos delante de su presencia. ¿Has permitido que las tradiciones, las costumbres o las expectativas de otros ocupen el lugar de la palabra de Dios en tu vida? ¿He permitido yo que las tradiciones, las costumbres o las expectativas de otros ocupen el lugar que la palabra de Dios tiene que tener en mi corazón, en mi vida? ¿Estoy viviendo verdaderamente una relación con Él? ¿Una relación genuina con Él? ¿O solamente estoy aparentando? Hermano, este es el amor más grande de Cristo. Este es el amor de Dios, que muchas veces tú y yo ignoramos. Jesús no está diciendo estas cosas para condenar a estos hombres. Su pecado ya los condenó. Él está diciendo estas cosas para que ellos se vuelvan a Él y puedan reconocerlo a Él. Hermanos, ¿qué nos importa más? ¿Nuestra reputación o nuestro corazón? ¿Te importa más lo que la gente diga de ti? ¿O te importa más lo que Dios diga de ti? Son peligros, hermanos, de los cuales tú y yo tenemos que alejarnos. Jesús no solamente viene a mostrarnos el problema, también trae una respuesta. Y la respuesta de Jesús no es ser más religioso. La respuesta es acercarnos a Él, buscarlo de todo corazón. Vean qué interesante está la paradoja aquí, porque los fariseos están cerca de Jesús físicamente, le están cuestionando en su cara, pero qué lejos están de Él espiritualmente. Por un lado, en el capítulo 14 vimos 3 grupos de personas buscando a Jesús en medio de su necesidad, corriendo hacia Él. Ahora lo que vemos es a un grupo de personas cuestionándolo y peleando en contra de Él. Hermanos, los que reconocen su necesidad delante de Él encuentran gracia. Pero los que están confiando en su justicia, en su propia justicia, hermanos, esos están lejos. Por eso, hermanos, cuidemos nuestro corazón más que cualquier otra cosa. Salomón escribió: sobre toda cosa guardada, guarda tu corazón, porque de él mana la vida. Hermanos, guardemos nuestros corazones de hipocresía, de orgullo espiritual, de la rutina religiosa. Hermanos, guardemos nuestros corazones de una fe de domingo. Todo lo que hacemos, todo lo que vivimos, hermanos, todo es para la gloria de nuestro Dios. Nosotros somos cristianos, somos creyentes los 7 días de la semana, las 24 horas del día, y todo lo que hacemos queremos honrar al Señor. No solamente el domingo. No olvides tu Biblia entre semana. Ya fui el domingo y la guardo. Entre semana también hay que leerla, hay que relacionarse con Él, hay que vivir, hay que buscarlo, hay que amarlo. Hermano, guarda tu corazón de cualquier otra cosa que pueda ocupar el lugar que solamente Cristo debe de tener en tu vida. Guardemos nuestros corazones, nuestros hermanos.
No te conformes con honrar a Dios solamente de labios. No te conformes solamente con una apariencia de piedad. No te conformes, hermano, con una religión externa. Pídele hoy. Clama al Señor. Busca al Señor como David lo hizo. Crea en mí, oh Dios, dice el Salmo 51:10. Crea en mí, oh Dios, un corazón limpio y renueva un espíritu recto dentro de mí. Hermanos, es muy importante que tú y yo comprendamos esto. No podemos amar a Dios y amar a la mentira al mismo tiempo. No podemos amar a Dios y amar al pecado al mismo tiempo. No se puede, hermanos, servir a dos señores. Porque vamos a estar delante de Él. Y cuando estemos delante de Él, ahí Él también nos mostrará que también cuidamos nuestras tradiciones o cuidamos nuestra relación con Él. Les dije que esta es la segunda vez que Jesús dice esta palabra hipócritas. La primera vez lo dijo en Mateo capítulo 7, versículo 5. Hipócrita, saca primero la viga que está en tu propio ojo y entonces verás bien para sacar la paja que está en el ojo de tu hermano. Es fácil criticar, es fácil ver lo que está mal en otros, es fácil, hermanos, es fácil, pero qué difícil ver nuestro propio corazón. Qué difícil ver es lo que está dentro de nosotros. Cuando estemos delante de su presencia, cuando estemos delante de Él, ¿qué es lo que va a ver Él? ¿Qué va a ver Jesús? Nuestro corazón. Eso es, queridos hermanos, lo que va a ver Él. La buena noticia de todo esto es que el Evangelio de Cristo, queridos hermanos, sigue transformando corazones que se rinden a Él. Así que vale la pena escuchar estas advertencias y escapar de estos peligros. Antes, queridos hermanos, de preocuparnos por las apariencias externas, ocupémonos de nuestra condición espiritual. Y antes, hermanos, de que salgamos de aquí, acerquémonos al Señor, porque solamente Él puede darnos un corazón que lo ame, un corazón que lo obedezca y un corazón que lo adore en verdad. Busquemos a Dios mientras Él pueda ser encontrado. Mi Dios, creo que este es un mensaje importante que tú entregaste a la vida de tus discípulos. La respuesta que tú le diste a los fariseos no se las diste ellos directamente, se las diste a tus discípulos y a la multitud. Porque reconocemos, mi Dios, que tú cuidas de los tuyos. Cuidas a los que amas. Y los que son tuyos son humildes y reconocen la necesidad que tienen de ti. Tus ovejas te siguen. Los fariseos se endurecen y pelean, pero los tuyos se rinden ante ti. Hoy quiero pedirte primeramente por los tuyos. Mi Dios, no queremos ser una iglesia de apariencias. No queremos ser hipócritas con nuestra propia ciudad que nos ve. Somos tuyos
Somos ovejas de tu prado y queremos reflejar el amor que tú nos has dado. Queremos vivir en este amor. Queremos mostrarle al mundo que tú eres real. Ayúdanos, Señor, a cuidar nuestro corazón, para que cuando se quiera alejar, cuando haya cosas que nos llamen la atención más que tu propia presencia, cuando haya cosas que nos ilusionen, cuando haya cisternas rotas que nos emocionen, ahí, mi Dios, ven tú y muéstranos de tu gracia una vez más. Sacia nuestra hambre, bendice nuestros corazones. Te amamos a ti, Señor. No te olvides de los tuyos, Señor. No permites que ninguno se pierda. Que tu amor sea irresistible. Mi Dios, también te pido por los que pelean contra ti. Trae salvación. Que tu espíritu redarguya esos corazones para que se rindan a ti. Que esos corazones endurecidos puedan rendirse ante ti. Y que te puedan conocer y que te puedan amar como nosotros te amamos. Que puedan recibir de tu gracia y de tu amor. Sálvalos, Señor. Te lo pido en el nombre de Jesús. Amén. Amén.